SER Podcast. Desde hace tiempo y de forma periódica leemos artículos de opinión y escuchamos analistas, más o menos serios, señalar que los jóvenes viven hoy peor que sus padres o que sus abuelos por culpa precisamente de sus padres o de sus abuelos. De hecho, se han inventado un concepto que es el de generación langosta para definir a estos baby boomers. Que ustedes dirán, bueno, ¿y esto de langosta exactamente por qué? Pues consideran que los nacidos entre la década de los 40, de los 60, se han comportado como una auténtica plaga. Dicen que han aprovechado la etapa de crecimiento económico de España para acaparar recursos del Estado, la vivienda, puestos de responsabilidad. La teoría es que se han quedado con absolutamente todo, lo han destrozado todo, y a nosotros ya nos queda la nada. Esto ha llevado a discursos como este que van a escuchar de un conocido influencer que tiene cientos de miles de seguidores, cientos de miles, es de hace un tiempo, pero lo recupero porque creo que ejemplifica muy bien este pensamiento. Creo que es necesario que muchos pensionistas empiecen a sentir el dedo señalándoles. En el sentido de que hay muchos con la mentalidad de no. Si se tiene que hundir el país para que a mí me den 20 euros más al mes en la pensión, se hunde el país. Y se la pela, ya vendrá otro a arreglarlo. No, ese no es mi problema, yo he cotizado. Son el colectivo más egoísta que puede haber. Porque se la pela el futuro del país, se la pela los jóvenes, se le pela absolutamente todo. Bueno, pues hoy les estamos contando con datos en la mano que casi la mitad de esos privilegiados, que casi la mitad de los pensionistas de nuestro país cobran menos del salario mínimo, que está en algo más de 1.200 euros. Pero es que, de hecho, la pensión más habitual de España está en una horquilla de entre 850 y 950 euros y solo 2 de cada 100 pensionistas, 2 de cada 100 cobra la máxima. Algo que, entre otras cosas, dicen los expertos, se está traduciendo en que cada vez más gente mayor se está viendo obligada a compartir pisos con desconocidos. Antes aún podía salir a comer por ahí, pero ahora para mí es un lujo ir a comer un menú por ahí fuera. Por suerte, una vez al mes me lo puedo permitir. Bueno, esto decía Tino, de casi 70 años, en Hoy por Hoy esta mañana. Tino, que se ha visto obligado a su edad a compartir piso con 3 personas más. Son 4 en un mismo piso. Y ¿saben lo sorprendente? Que según Oxfam Intermón, en España hay 33 personas que acumulan 200.000 millones de euros de riqueza. Lo mismo que el 40% de toda la población restante. Lo sorprendente por decirlo de algún modo, es que algunos hayan conseguido hacer creer a tantísima gente, a tantísimos jóvenes, que si a ellos les va mal y si la riqueza está mal distribuida, no es por estas cifras que ahora les acabo de dar, sino porque un pensionista cobre 500 euros más o 500 euros menos. Hoy vamos a comentar estos datos y obviamente toda la actualidad con Manuel Rico. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Con Lucía Méndez, que vuelve ahora 25. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Pablo. Muy buenas noches. Con buen color. Bien hallados todos. Bien hallados todos, bien hallado Borja Barragué. ¿Cómo estás? Gabón. Buenas noches, Pablo. Venga, vamos con todo y empezamos a las 10:03 en Ceuta. Porque 2 semanas y medias después el gobierno busca soluciones para las miles de personas que todavía siguen malviviendo en la calle. Hoy se ha anunciado la puesta en marcha de 4 nuevos espacios con una capacidad de acogida para 1.500 personas, unos espacios que hay que decir que no han sido fáciles de encontrar, entre otras cosas porque el gobierno de la ciudad autónoma ha puesto trabas a algunos de ellos, porque algunos no los veían los vecinos, unos centros que ya se están empezando a poner en marcha. Allí en Ceuta, Nicolás Castellano, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Tú estás siguiendo absolutamente todo desde ahí. Han pasado, decíamos, casi 3 semanas, todavía no sabemos cuántas plazas más van a hacer falta, porque, Nico, todavía no sabemos cuántas personas de las que entraron en Ceuta siguen ahí, pero la novedad es esta, va a haber por lo menos 4 centros para atender a 1.500 personas. No va a ser suficiente para todos, pero sí para una parte importante. Sí, lo adelantaba la SER a primera hora de la mañana, 1.500 plazas de una cantidad todavía indeterminada. Hoy, en esta playa del Trampolín en la que me encuentro ahora mismo, Pablo, muchos de ellos no saben si será su noche número 19 malviviendo aquí en una playa que se ha ido transformando, que ahora mismo tiene unos tenderetes hechos con cañizos, con plástico, con cartones, hay varias hogueras. Hace un rato que Cruz Roja ha repartido de nuevo comida, unas unidades de comida, por cierto, que el sábado llegaron a 4.500 unidades en un solo día, con lo cual la cifra en cuanto a los 1.500 y el resto que quedaría está todavía por determinar. En todo caso,
La intención del gobierno es recolocar de la manera más breve a las personas que tienen un perfil de solicitantes de asilo más vulnerable. De esos 1.500, la mayoría van a ser sudaneses, porque viene claramente de un conflicto y el resto está todavía por decidir. El anuncio, después de, como decimos, hasta 4 rechazos por parte de la ciudad autónoma y de la delegación del gobierno de distintas ubicaciones, el último, una explanada en el puerto, lo hacía este mediodía la ministra de Migraciones, Elma Sáiz. Se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Serán en el parking del embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el Gobierno de la ciudad autónoma, en las instalaciones de la hípica, en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y en el espacio del Guano, titularidad estas últimas del Gobierno de España. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Una vez habilitado ese acuerdo entre la ciudad autónoma, la delegación del gobierno y los ministerios implicados, esta misma tarde, en torno a las 5, hemos sido testigos de la colocación de las primeras carpas, la unidad de logística del ejército, que por cierto fue la misma que instaló esa carpa de refrigeración, donde siguen ahora mismo los 82 cuerpos refrigerados y todavía ser enterrados. Esa unidad de logística del ejército ha empezado a instalar ya esas tiendas de campaña en esa explanada situada junto al hospital de la ciudad, que sirve para el tránsito de vehículos que van en dirección a Marruecos y que será de momento el primero de los campamentos con una capacidad de 1.050 personas. Será gestionado por una ONG con largo recorrido en la acogida de inmigrantes en uno de los campamentos de la isla de Tenerife. Nico, tú en las últimas horas has estado recorriendo las montañas de Ceuta y hay muchos jóvenes que se están escondiendo ya, casi 20 días ocultos llevan, hay jóvenes, no tan jóvenes, intentando que las autoridades no les obliguen a volver a Marruecos. Ahí te has encontrado, Nico, con jóvenes que sueñan con un futuro en Europa, con cosas tan sencillas como estudiar, como poder ser peluquero, y algunos te siguen diciendo aquello tan duro de prefiero morir de hambre, algunos dicen a pedir, otros te dicen directamente a volver a Marruecos. Sí, son los últimos de los últimos, porque algunos de los menores, aunque a un ritmo muy lento para un país como el nuestro, están empezando a ser acogidos. El Ministerio del Interior habla de alrededor de 2.000 menores que están ya afiliados. El gobierno tenía unos 1.100 al principio de esta crisis, en torno al 4 o 5 de agosto. Además de los menores, además de los solicitantes de asilo, que empezarán a tener un lugar donde pasar la noche y seguramente por primera vez en 18 días comida caliente, los últimos de los últimos son los que tienen miedo a ser expulsados en cualquier momento. Por ejemplo, Walid tiene 27 años y es de la playa de Restinga, en las afueras de Tetuán, en la costa. Dice que te lo juro que hay gente buena y también hay gente mala. Sí. Dice que en principio había esa gente que robaba y ese es lo que se han quedado yo como, digamos, que lo ven con mala imagen. Pero ya que se han ido la mayoría y entre comillas de ser el bueno y el malo, pues ya se portan bien. Dice por eso la gente se ha mosqueado. Dice que prefiere morir de hambre que pedir en la calle. Un testimonio de este joven de 27 años que trabajaba colocando sombrillas, hamacas en esa playa donde veranea parte de la burguesía del norte de Marruecos. De hecho, muy cerca de ahí veranea el propio rey Mohamed VI. Junto a él hay un niño que ha protegido. Se llama Omar y tiene 13 años y también ha pasado muchas de estas noches en este monte que está ahora mismo aquí detrás de esta playa. Te echan. Habla malamente contigo y eso que no le ofende. Omar, 13 años, de Tánger, vino de la calle, dice que empieza a estudiar y conseguir dinero para ayudar a su familia. Junto a él, Walid dice que van cambiando cada noche de ubicación, que a veces son los vecinos los que los echan, que a veces otros vecinos les ayudan, pero tiene que dormir, dice, con unos abiertos. Dice que está durmiendo y como si estuviese despierto, con unos abiertos. No hay ni manta, no hay nada. A Walid y a Omar les preocupa, Pablo, el aspecto, parecer limpios, que la gente no los señale por la calle, quieren ser personas dignas, dicen, que no sean señalados por el simple hecho de ser marroquíes y tener el riesgo de ser expulsados. Walid nos explica su contexto, dice que con el dinero que ganaba exclusivamente trabajando en verano no le da para mantener a su familia. Me he preguntado ellos porque no había, que iba a buscar y no había nada. Le entregaba currículum a la empresa, o sea, a la fábrica, digamos, y tampoco hay que tener conocido para que te enchufen. Él trabajaba en los 3 meses de verano y no era suficiente. Aquí en Ceuta sabe que es complicado, que siendo un marroquí adulto es uno de los posibles, digamos, objetivos de la policía para ser expulsado en los próximos días, pero sigue aferrándose al sueño de conseguir un trabajo, de ayudar a su familia, y de momento protege al pequeño Omar, 13 años, que dice literalmente que sabe que los políticos españoles quieren echar a todos los niños. Claro, es que lo han escuchado por parte de gente de distinto color político. Nicolás Castellano, desde Ceuta, gracias como siempre.
Un abrazo, Pablo. Un abrazo, y en medio de esta realidad está el complicadísimo día a día, la complicada situación de la sanidad en Ceuta. El gobierno insiste en que el sistema está tensionado, pero ni mucho menos colapsado. Insiste mucho en que no se ha cancelado ninguna consulta, ninguna operación. Eso sí, Marina Fernández, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. El sindicato SATSE reconoce que sí, que eso es así, pero gracias a las interminables jornadas del personal médico. De hecho, Marina, hablan de un personal que está ya devastado, triste y demolido. Los profesionales sanitarios de Ceuta están sometidos a un sobreesfuerzo, a una situación de tensión, reconoce Sanidad, que sin embargo no se puede calificar de colapso. Ha habido un sobreesfuerzo increíble de los profesionales sanitarios. La situación, sabiendo que es de una tensión asistencial extraordinaria, no ha llegado a convertirse en un colapso. Pero de colapso han venido hablando estos días los sindicatos, también SATSE, aunque su portavoz Elizabeth Muñoz ha reconocido hoy por hoy que la asistencia sanitaria a la población de Ceuta no ha sufrido cancelaciones ni retrasos por la llegada de migrantes. ¿A usted le consta que los ciudadanos ceutíes hayan dejado de recibir atención médica o pasar las consultas que tenían previstas o ser operados si tenían que ser operados por esta crisis? No, en ningún momento. La asistencia a migrantes estos últimos días asciende a entre 200 y 400 diarias y ya está bajando según los datos de Sanidad, pero los profesionales, insisten los sindicatos, están exhaustos. El personal está totalmente devastado, triste, cansado, demolido. Aquí el problema, como siempre, es que hay que aumentar el personal muchísimo más de lo que se ha incrementado. El riesgo epidemiológico para los ceutíes es bajo, dice Sanidad, pero sí es más alto, es moderado entre los migrantes por las condiciones en las que siguen 2 semanas y media después de entrar en Ceuta. Lo más urgente, lo más importante es dar condiciones de salubridad y de habitabilidad a esta gente. No hay falta de medicamentos, no hay falta de atención, pero no podemos hacer un seguimiento. La principal urgencia es que los migrantes tengan techo. Las explicaciones en Televisión Española de la ministra Mónica García la semana que viene va a comparecer a petición propia en el Congreso. La oposición venía reclamando esa comparecencia. Pues ahora iremos con la derivada política, con la reacción del Partido Popular, etcétera, etcétera, pero por centrar en esto que estamos contando, abrimos primera ronda, Manuel, y la primera pregunta es dificilísimo gestionar una crisis así, pero ¿el gobierno podría hacer más? ¿Está bien gestionada la crisis de Ceuta desde el gobierno? Bueno, a ver, tú lo has dicho, es complicado, pues hombre, si entran 80.000 personas en un día, es evidente que es complicado. ¿Creo que se puede hacer más? Pues yo creo que también, sinceramente. Yo creo que no puede ser que en el día 19, creo que estamos, ¿no?, después de la entrada masiva, sea cuando se habilitan esos 4 espacios, ¿no? Y esto no es solo culpa del gobierno, porque lo comentabas en la introducción, ¿no?, que bueno, pues que también el gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta se negó a algunos espacios, pero bueno, ahí hay como mínimo una responsabilidad compartida y probablemente mayoritaria por parte del gobierno central, ¿no? Y yo creo que también tenía que haber enviado antes o haber puesto más medios. Es verdad que ha reforzado con medios, estoy pensando en medios para registrar a todos los menores o para filiar, tomar los datos y iniciar los expedientes correspondientes de asilo o de retorno a Marruecos o lo que sea en cada caso, bueno, pues con más gente. Es verdad que se ha reforzado, que se han enviado, bueno, pues el Ministerio de Interior dio datos la semana pasada, no sé si los ha actualizado, pero es evidente que ante la enormidad de la crisis se podrían haber enviado más medios, yo creo que sí. Es una, bueno, luego has dicho que luego hablaremos también de la postura de la oposición, pero bueno, yo creo que sí, que no es fácil, o sea, por resumirlo, no es fácil gestionar una crisis así, es evidente, yo creo que es muy complicado, que una parte muy significativa en las primeras 24 horas, 48, regresó a Marruecos y que eso se hizo razonablemente bien, pero que luego hay cosas en las que yo creo que se podía haber sido más diligente. Lucía. Regresó a Marruecos por su propio pie, sí, y sin protestar. Es decir, es que no... Bueno, pero Lucía... bueno, digo que
Bueno, probablemente hizo gestiones con el gobierno marroquí, con el que yo he sido absolutamente crítico desde el minuto uno, y que defiendo que eso no ha podido ocurrir sin la participación del gobierno marroquí. Evidente. Bueno, yo creo que cuando el presidente del gobierno se va a Ceuta, comparece ante los ciudadanos y dice que ha habido una violación intolerable de la integridad territorial, me parece que es una cuestión suficientemente trascendente como para tomar medidas extraordinarias, ¿no? O por lo menos para tener una presencia en la ciudad, porque, como dice Manuel, 19 días después los ceutíes han perdido a su ciudad. Es decir, es un hecho que los ciudadanos de Ceuta se sienten atemorizados ante... No se sabe cuántas personas siguen, por ejemplo, en la ciudad. No se sabe qué va a pasar con ellas. El ministro Álvarez ha dicho se van a ir todos. Desconocemos qué va a pasar con los menores. El gobierno en pleno y los ministros han endurecido su posición tradicional en el tema de inmigración, porque no estamos ante una crisis de inmigración ni una crisis migratoria. La crisis humanitaria es añadida, digamos, a una situación provocada, sin lugar a dudas, por el gobierno marroquí. Y claro, el gobierno de la nación, ¿qué nos dice? Primero, que han violado nuestra seguridad y nuestra integridad territorial, pero no actúa en consecuencia. Es decir, porque si tú haces esa denuncia, tendrás que investigar e indagar quién ha sido, cómo ha sido y por qué ha sido. No sabemos si esto lo está haciendo el gobierno, no sabemos. 19 días después, la inseguridad, o sea, los ceutíes siguen con una sensación de inseguridad. Ha habido un desfile de ministros, algunos de los cuales han ido allí y no han puesto precisamente paz, ¿no? Como por ejemplo la ministra de Sanidad, ¿no? Y bueno, yo creo que es compatible, me parece que es compatible, que en fin, es compatible llevarse bien con Marruecos y exigir explicaciones. Es compatible las vacaciones con tu obligación o obligación del gobierno, del presidente y de todos los ministros de comparecer en el Parlamento. Es decir, pero ¿cómo es posible que ante una gravedad como una violación territorial de una violación de nuestra integridad territorial, de nuestra soberanía, denunciada por el propio gobierno, el gobierno diga que no tiene que comparecer en el Parlamento, que el PP está pidiendo demasiadas explicaciones? No, yo creo que la gestión... Lucía, se puede discutir si tenían que comparecer antes, pero no puedes afirmar que ha dicho que no tiene que comparecer en el Congreso. Están fijadas para la semana que viene las comparecencias. Bueno, pero es que yo lo que digo es que debían haber comparecido. Bueno, eso es otra cuestión. Digo, pero que el gobierno en ningún momento ha dicho no vamos a comparecer. Bueno, han dicho lo contrario. Otra cosa es que nos parezca tarde o no, pero es otro debate. Yo lo que digo es que ante una situación así es compatible... en fin, hacer vacaciones con dar explicaciones. Es decir, que sobre todo, fíjate, sobre todo porque los ciudadanos de Ceuta, a ver, imaginémonos que esto hubiera ocurrido en Málaga, en Gijón, en Zamora, es decir, en cualquier ciudad. De verdad, estaríamos o estaría el gobierno gestionando esto de esta manera, una manera perfectamente mejorable, desde luego, porque si 19 días después no se sabe cuántos hay, qué va a pasar con ellos, como tú dices, Manuel, se empiezan a abrir ahora, 19 días después, los centros, es decir, yo creo que ahí es decir, yo entiendo que la dificultad, es decir, por favor, vamos, no querría yo estar sabe Dios lo que... Pero yo creo que hay que pedir, a mí me parece que hay que pedir y exigir al gobierno una respuesta más eficaz, más rápida y sobre todo, yo creo que no nos puede tomar el pelo diciendo que 80.000 personas la policía marroquí no los detectó. Esto de verdad no puede decirnos esto nuestro gobierno. Yo le oigo y digo, pero ¿cómo pretenden que nos creamos esto? 80.000 personas es, en fin, toda la población de Zamora y más, ¿no? Zamora tiene 60.000, imagínate, toda la población de Zamora se mueve y la policía no va a saber que se mueve. Hombre, y la pregunta... no, el gobierno no puede decirnos, no, Marruecos ni se enteró y pues nada más no hizo nada malo porque no se enteró, hombre, no. Y en el Congreso habrá que responder si el CNI
a nosotros. Fuentes de seguridad nos aseguran que el CNI sí que alertó, pero Interior dice no había ningún tipo de aviso de este tipo de entrada. Bueno, esto se tendrá que aclarar. Hablábamos del tema humanitario, claro, de estas miles de personas. Me recordaba ahora Nicolás Castellano, dice, claro, es que estamos a punto de llegar a igualar al Muelle de la Vergüenza. Arguineguín, os acordaréis, en Canarias, allí estuvieron hacinadas más de 10.000 personas en 2020. 24 días. Hablamos ya de 19 en Ceuta sin resolverlo. Aquello se le llamó el Muelle de la Vergüenza. Y Borja, ahora insistimos, día 19, ahora se está empezando a buscar algún tipo de solución para algunas de las personas, porque hay más de 1.500 personas ahora mismo en Ceuta, pues eso, malviviendo como pueden en calles, en pabellones, en playas. Sí, para mí el problema de la respuesta no es tanto su eficacia o que haya llegado el día 19 o el día 9, es un problema mucho más estructural. Es que, como ha dicho la propia ministra, y cito, es una solución de carácter temporal y extraordinario. Esto sería una solución si diera respuesta a una situación igualmente temporal y extraordinaria. Y en esa medida podría funcionar. Pero es que no estamos ante eso. Todo indica que la crisis de Ceuta es representativa, es el epítome, si quieres, de lo que hoy en día es el conflicto político fundamental, que es el del control de las fronteras. Las causas, como relataban, ¿no? Las personas a las que ha entrevistado Nico, las causas profundas de la migración no son ni temporales ni extraordinarias, son estructurales. Y como decía Josep Borrell en un artículo publicado, excelente por cierto, el jueves pasado en El País, no se debe ni siquiera a que la economía de Marruecos sea un desastre. Todo lo contrario, crece al 5%, y cito literalmente el artículo de Borrell, crece al 5% con una inflación controlada, tiene una baja deuda pública, tiene una de las tasas de inversión más altas del mundo solo por detrás de China, tiene una inversión extranjera en un enorme crecimiento en sectores súper importantes como el automóvil, la aeronáutica. Pero es que, como decíamos también la semana pasada, Marruecos es un ejemplo de que tú puedes tener datos macro estupendos y, sin embargo, malestar social. Esto no ocurre solo en Marruecos, ocurre en países de economías mucho más avanzadas. Entonces, a mí lo más problemático de todo esto es que tienes una situación que es estructural, cuyas causas son muy profundas y, desde luego, exceden ampliamente la capacidad que tiene España para resolver. Entiendo perfectamente esos problemas, pero la respuesta es insuficiente porque está pensada para una situación extraordinaria y temporal que no es el caso y que, por tanto, está destinada a fracasar antes o después. En fin, decíamos, esto en cuanto a la gestión del gobierno. Después tenemos pues la reacción del PP, la reacción del presidente de Ceuta, que sigue elevando el tono contra el gobierno. Los ciudadanos se preguntan, y el gobierno de la ciudad también se pregunta, ¿cuál es la razón de que no se actúe con la contundencia debida? ¿Cuál es la razón para esta pasividad? En mi humilde opinión caben tres posibilidades. La primera, ineptitud. La segunda, irresponsabilidad. La tercera sería que, para no molestar al vecino, no se actúe. No se actúe con la debida firmeza y contundencia ante un hipotético plan concebido desde el otro lado, que tenga por finalidad golpear sucesivamente a Ceuta hasta la caída definitiva de Ceuta. Bueno, ojalá y no sea esta la razón. Juan Jesús Vivas, que acusa al Estado de haber actuado con una pasividad absoluta, dice él, ante esta crisis. De hecho, anuncia que si en un mes no se ha normalizado la situación en la ciudad, él va a intentar reunirse con representantes del Poder Judicial para trasladarles su impotencia. Una iniciativa que cuenta con el apoyo del PP a nivel nacional, que además está redoblando su ofensiva contra el gobierno. Ha registrado, por ejemplo, una iniciativa que no tiene ningún efecto práctico, pero sí un valor político, que pide pues expulsar a todas las personas que entraron, que pide, por ejemplo, pues que haya un mando único, que es lo que pide Vivas. Julia Molina, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Ante todo esto, el gobierno contraataca. El propio gobierno ha pedido comparecer en el Congreso, porque el PP había pedido también comparecencias. Elma Said, Sira Rego, Mónica García, el gobierno ha decidido esta misma tarde registrar las comparecencias y, además, como decíamos ahora ya, para la semana que viene, ¿eh, Julia? Sí, el PP y el Gobierno han entrado en un tira y afloja con las comparecencias. Por un lado están las del Congreso. La semana que viene íbamos a ver allí a los ministros Robles, Marlaska, Álvarez y Bolaños, pero esta mañana el PP ha pedido la comparecencia de tres más, la de Migraciones, la de Infancia y la de Sanidad, Mónica García, a la que el PP considera responsable de lo que han llamado un colapso sanitario. El Partido Popular sí la llama.
y la llamamos a comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre la situación sanitaria que vive la ciudad autónoma de Ceuta, porque es absolutamente, como les decía, vergonzoso la falta de respuestas. Pero el Ejecutivo ha recogido el guante y ha decidido convocar estas comparecencias a petición propia. Según fuentes parlamentarias, la ministra de Sanidad comparecerá el jueves de la semana que viene, el 27 de agosto, y las de Migraciones e Infancia el viernes 28. Estas se suman a las que ya estaban convocadas, así que la semana que viene veremos a 7 ministros respondiendo por Ceuta. El Gobierno por ahora solo accede a acudir al Congreso, pese a que el PP no ceja en su empeño de intentar llevar a los ministros también al Senado. Hoy han denunciado la ausencia de Álvarez. El señor Álvarez podrá dejar vacía la silla, como está haciendo en esta sesión. Lo que no puede dejar sin respuesta son las preguntas. Si se pudo evitar el 15 de agosto, ¿por qué no se evitó el 30 de julio? Fuentes populares señalan que lo volverán a citar y mañana mantienen en agenda la comparecencia de Robles, aunque ya les comunicó que no irá. El Gobierno considera que este empeño con el Senado forma parte de un numerito. El PP además ha registrado una proposición no de ley que, como dices, tiene un carácter más simbólico que efectivo, en la que exigen al Gobierno que reconozca la extraordinaria gravedad de la situación. Piden la activación de la Ley de Seguridad Nacional, la expulsión de todos los que llegaron, incluidos los niños, y que se cree un mando único, como ha pedido el presidente Vivas. Pues esta es la situación. Gracias, Julia Molina. Hasta luego. La situación en el PP, pero no solo el PP y el presidente de Ceuta van subiendo el tono, también lo hace el socio en el Consejo de Ministros, o el espacio que está en el Consejo de Ministros. Saben que la semana pasada estuvo aquí en Hora 25 el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Él evitó criticar el papel de Moncloa, la actuación en esta crisis. Hoy en Radio Nacional sí que se ha mostrado crítico con el papel del presidente, de Pedro Sánchez. Si yo fuera presidente del gobierno me habría ido a Ceuta y no habría salido hasta que no hubiera acabado la crisis. Pues esto es lo que decía Maillo. Manuel, ¿tú cómo lees la estrategia del Partido Popular? ¿Es una oposición responsable ante esta crisis? ¿Están gesticulando más de la cuenta con el objetivo de desgastar? ¿Es lógica esta petición de información? ¿Cómo lo enmarcas tú? Bueno, como siempre se pasan de la raya, ¿no? La petición de información, por supuesto que es lógica. La crítica a la gestión es lógica. Ver a Cuca Gamarra o escucharla con ese tono, yo cada vez que escucho a Cuca Gamarra, en mi mente martillea el mensaje de Pablo Casado muy bien cuando criticó la corrupción de Ayuso con las mascarillas, ¿no? Y al día, a las pocas horas estaba corriendo en dirección contraria después de haber acuchillado a Casado, ¿no? Entonces, claro, es una persona que la credibilidad de Cuca Gamarra y la escuchas ahí hiperventilando. A ver, la responsabilidad básica de solucionar la crisis es del gobierno central, con apoyo del gobierno de Ceuta. Pedro Sánchez fue al principio de la crisis y no ha vuelto. El PP ha dicho hoy, no sé, 27 veces que está en una hamaca. Feijóo hizo exactamente lo mismo. El PP estuvo 8 días sin enviar a ningún dirigente. Insisto, la responsabilidad es del gobierno, no de la oposición. Pero, hombre, si tan importante es, tanta invasión hubo, tan en peligro está Ceuta y además siendo el presidente de la ciudad autónoma del PP, digo yo que podrían haber enviado a alguien. Bueno, pues desde que se fue Feijóo hasta el miércoles de la semana pasada no fue nadie, absolutamente nadie. Si uno se lee la proposición no de ley que han presentado, bueno, pues vuelven a colar un discurso que está, bueno, pues que con tintes claramente racistas, ¿no? Por ejemplo, dan por hecho que lo que ocurrió el 30 de julio tiene que ver con la regularización. Bueno, ¿por qué? Pues porque lo dicen ellos, ¿no? Piden la devolución de todos los menores no acompañados. Por cierto, igual que Álvarez dijo que iban a devolver a todo el mundo, y Álvarez sabe perfectamente que eso no es posible, porque obviamente quienes tengan derecho a una solicitud de asilo, eso es un procedimiento que se puede alargar un par de años y desde luego los menores no acompañados tienen derecho a un procedimiento donde figura el interés superior del menor, ¿vale? Pues exactamente lo mismo ha dicho el PP, hiperventilando un poco más y exigiendo la devolución de todos los menores no acompañados. Eso sí, meten en la PNL, en la proposición de ley, una coletilla de acuerdo con la ley. Vale, pues de acuerdo con la ley saben que no van a devolver prácticamente a ninguno. ¿Vale? Bueno, pues están en ese discurso que si se quedase en lo que haría una oposición responsable, que es efectivamente
pedir información, pedir cuentas y criticar todo lo criticable. Por ejemplo, la tardía respuesta institucional, en mi opinión, en temas como pues las plazas de acogida de las que hablábamos al principio, bueno, pues tendría sentido. Pues como el PP se pasa siempre 3 pueblos, ¿no? 6, bueno, pues entonces mezcla lo que habría sido una oposición responsable con una subida a la parra, como siempre. Lucía, oposición responsable o subida a la parra. Bueno, yo creo que no sé si vamos a considerar que el coordinador general de Izquierda Unida también se sube a la parra por decir que si él fuera el presidente del gobierno se hubiera ido a Ceuta y hubiera estado allí hasta que se resolviera el asunto. Creo que es muy, muy legítimo pedir esto y creo que es racional. Y creo incluso que desde el punto de vista de la izquierda política, digamos, pues si no estuvieran los ministros de Sumar en los ministerios y no quisieran molestar al presidente del gobierno, que es evidente que en esta crisis están callados, no han dicho nada, nada, digamos, nada complicado, ¿no? Para el presidente del gobierno, pues yo creo que si eso no fuera así, la izquierda estaría diciendo lo que dice Maillo, que es perfectamente legítimo. Yo no diría que el Partido Popular tiene allí a su presidente, que es el presidente Vivas, es el presidente de Ceuta. Es decir, él es la persona responsable, creo, que junto con el gobierno central, y además la persona que está en una situación más complicada, porque hay que ponerse en su situación. El presidente Vivas es un hombre que intenta mantener la estabilidad social, la integración en Ceuta. No le ha salido mal. En Ceuta no hay graves problemas sociales, ni de integración, ni de xenofobia, ni de racismo, no los hay. Y eso que así se dice pronto, no vamos a creer que es tan fácil. Y además está bajo la amenaza de un señor que es un rey que está veraneando al lado ahí veraneando, y además callado, porque el gobierno marroquí está callado en este tema, que está reclamando la soberanía abiertamente, es decir, abiertamente reclamando la soberanía de una ciudad que es española a todos los efectos, y que no es distinta de cualquier otra ciudad española, o no debería serlo. Es decir, que la complejidad es muy grande. Esta crisis tiene muchísimas aristas, es decir, pues se puede ver desde muchos puntos de vista, pero realmente lo grave es que Marruecos esté exigiendo la soberanía de 2 ciudades españolas y que para ello esté, en fin, obligando a 80.000 personas a entrar y luego les diga que salgan y ya está montado el lío, ¿no? Yo creo que el Partido Popular a mí me parece que en esta ocasión, francamente, tampoco le veo yo muy contundente, ¿no? No le veo yo tampoco y yo creo que es porque evidentemente el presidente Vivas es quien entiendo yo que tiene que decidir la estrategia. Bueno, ha ido subiendo el tono Vivas cada vez más. De hecho, el discurso últimamente esto es una situación de emergencia, la seguridad. Es que él está gestionando una ciudad en la que los ceutíes no se sienten seguros. Es que esto es una realidad. Es decir, cuando llega el ministro del Interior a Ceuta y dice que esto son cosas que pasan, de verdad, es decir, el gobierno tiene que pensar que las cosas que dice tienen consecuencias, que allí hay unas personas que son españolas que en este momento se sienten como se sienten. Tiene que hacerse cargo del sentimiento de toda esta ciudad. Creo yo que el gobierno tiene que hacerse cargo del estado de ánimo de una ciudad que es una ciudad como otra cual. Es decir, que debe ser tratada como cualquier ciudad y como cualquier comunidad autónoma. En fin, yo creo que el gobierno, en fin, debería, además de procurar la solución efectiva, también debería tener una cierta sensibilidad hacia cómo se sienten los ceutíes. Borja, ¿ha faltado sensibilidad hacia los ceutíes? No, pues esto no lo sé, la verdad. Lo que sí tengo más claro es que la proposición del PP en general y
y la tinente a la expulsión de todas las personas, incluyendo los menores en particular, ilustra bastante bien lo que en el ámbito de la ciencia política se conoce como la paradoja de la Europa fortaleza, ¿no? ¿Qué es la paradoja de la Europa fortaleza? Bueno, pues esa paradoja según la cual Europa puede terminar considerando una amenaza aquello que en realidad son sus valores fundacionales. Porque para blindar sus fronteras frente a la inmigración, la Unión Europea está endureciendo controles, externalizando las expulsiones y convirtiendo la seguridad en su único principio rector. Y en ese proceso se están relativizando la importancia de temas como el asilo, la dignidad humana, la solidaridad y el Estado de Derecho. En ese proceso, la frontera deja de ser el límite de Europa para convertirse en el límite de sus valores. Y aquí querría dejar una cosa clara. Europa tiene el derecho, como cualquier democracia, a controlar quién entra. El riesgo aparece cuando para hacer inexpugnables tus fronteras aceptas métodos que son incompatibles con los valores que dices defender, ¿no? En definitiva, la Europa fortaleza puede terminar ganando la batalla por sus fronteras y perdiendo la batalla por su identidad, una identidad forjada en principios como la solidaridad, la dignidad y el respeto a los derechos humanos. Pues quien está utilizando y mucho la crisis de Ceuta para no hablar de sus propios escándalos es Isabel Díaz Ayuso. Han pasado ya casi 3 semanas desde que el país desveló aquella compra del ático de lujo. Seguimos sin saber por qué la Comunidad de Madrid compró, un piso sin licencia de oficina para usarlo, según el propio gobierno, de oficina. El gobierno autonómico no ha contestado a muchas cuestiones que han surgido sobre esta operación, pero Ayuso insiste en que ya está bien, que ya está todo clarísimo y lleva días en los que cada vez que le preguntan por el tema ella contraataca yendo a la yugular de Pedro Sánchez. Ana Iriarte, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? De hecho, la presidenta hoy lo que ha hecho, el único elemento nuevo que ha añadido en todo este relato es el hecho de negar que ella quisiera una residencia oficial. Pues así es, Ayuso dice que a las mismas preguntas, las mismas respuestas, que ya ha dado las explicaciones necesarias y que al contrario de lo que se especula, elude que su equipo dejó entrever esa posibilidad, ella no quiere residencia oficial. Sobre residencia oficial, yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace 7 años y no la he necesitado ni la he pedido. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones. Y es que 19 días después de conocer la compra del inmueble, se habla de una crisis abierta cuyo desgaste puede amenazar el liderazgo político de Ayuso, quien, lejos de rebajar su tono, arremete contra Sánchez y sus ministros. Ne insisto a aquellos ministros, 12 de 15, que no dan ninguna explicación por el tren de vida que llevan a costa de todos los demás. Y cuando se empieza a revisar qué patrimonio se ha utilizado para qué cuestiones, uno se sonroja viendo la vara de medir que hay con este asunto. Así que pienso que se podrán dar todas las vueltas que se quieran. Pero yo estoy, y todos, en lo importante. Y lo importante es estar aquí, seguir cumpliendo una agenda de gobierno. Eso es lo que creo que importa. Además, la presidenta ha evitado responder si se siente suficientemente respaldada por el Partido Popular Nacional. Pues ya que hablamos de Génova, del Partido Popular Nacional, hay que decir que desde ahí intentan pasar página del asunto. Saben que los populares muy al principio defendieron la compra del ático. Esto duró poco, duró como 3 horas, porque justo después fue cuando el gobierno de Ayuso lo puso a la venta sin dar demasiadas explicaciones. Desde entonces, ¿qué han hecho en Génova? Aferrarse a un argumentario que no han soltado desde entonces. Adriana Jordán, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Un argumentario que se limita a intentar quitarse el tema de encima. Dicen que esto pertenece a la Comunidad de Madrid, que ya se han dado explicaciones. Pero hombre, el hecho de que nadie haya salido públicamente a defender la operación o la actuación ya nos da cuenta de hasta qué punto esto incomoda a los populares. Eso es, el discurso de Génova ha cambiado poco desde que a finales del mes de julio salieron a la luz las informaciones sobre la compra y venta casi simultáneas de 2 viviendas relacionadas con la presidenta madrileña. El primero en responder fue el secretario general Miguel Tellado. Desde la Comunidad de Madrid han dado las explicaciones que han entendido, ¿no? A mí también me sorprende ver salir a ministros del gobierno de España en tromba contra esta cuestión,
cuando desde el Gobierno de España y a través de mordidas se le han pagado pisos a sobrinas. En Génova reprochan el comportamiento de otros y encapsulan las explicaciones en la Comunidad de Madrid. Apartan el tema de sus filas. La última, la vicesecretaria popular Cuca Gamarra. Es que no hay nada nuevo que decir, es decir, ya ha dado todas las explicaciones. Gamarra añadía que Ayuso ha dado explicaciones por activa, pasiva y perifrástica. El micrófono de la rueda de prensa no lo recogía. A quien no se le ha escuchado todavía sobre el tema es al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que entre los incendios, las vacaciones o la crisis de Ceuta no ha respondido sobre qué le parecen esas operaciones inmobiliarias relacionadas con la líder madrileña y si tienen algún reproche político. Pues ya lo ven, está todo claro, todo contestado. A la vuelta analizamos esas maravillosas respuestas. Hora 25. Pablo Tallón. Pues aquí seguimos con Manuel Rico, Lucía Méndez, Borja Barragué. Decíamos, Lucía, las no explicaciones del gobierno de Ayuso. Ayuso dice, ya está todo claro, pero seguimos sin saber por qué se compró ese ático que en teoría era para oficina, a pesar de que no se podía usar para oficina. Y no dan una explicación tan clara que podría dar el carpetazo definitivo al asunto. ¿Por qué? Bueno, será porque a lo mejor es inconfesable la intención. Yo creo que es obvio que no hay explicaciones, es obvio que no se han dado explicaciones. Es compatible gestionar, reconstruir lo de los incendios con ir al Parlamento de Madrid y explicar, ¿no? Es decir, es compatible. ¿Por qué sí, no? ¿Por debería. qué? ¿Cómo es posible que una presidenta de autonomía o una presidenta del gobierno, un responsable político, que debe además su cargo a la elección parlamentaria? Esto es un sistema parlamentario, es que parece que se les olvida a ellos. Diga que no va a comparecer en el Parlamento de Madrid porque no le da la gana, porque ya lo ha explicado todo. Oiga, es igual, aunque lo haya explicado todo, usted tiene que dar explicaciones en el Parlamento, pero ¿esto qué es? Es decir, ¿qué tipo de sentido democrático o de dación de cuentas o de responsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que es una gran irresponsabilidad esto, ¿no? De no querer dar explicaciones. El asunto es suficientemente es decir, digamos, reputacionalmente malo para ella como para aclararlo. Y si no se aclara, pues cada uno podrá pensar lo peor o lo mejor o lo que quiera. Es decir, yo tengo mi hipótesis, si queréis os la sí? digo. Claro, por Dios. A lo mejor, oye, esto, ojo, no, esto no es información, no son datos, no son hechos. Es mi conclusión de acuerdo con la manera de ejercer el poder, digamos, que tiene Isabel Díaz Ayuso. Que, por cierto, es muy parecido al que tenía Esperanza Aguirre. Un poco más tal, pero parecido. En el sentido de no responsabilizarse de nada y de dejar y de estar rodeada de pelotas, ¿vale? Esto es. Yo creo que alguien, para hacer méritos, es posible que alguien, para hacer méritos, le haya querido comprar el ático a la presidenta de la Comunidad de Madrid y haya dicho, no te preocupes, que ya me encargo yo. Porque como no tenemos el expediente, no sabemos exactamente cuándo se aprobó, cómo se aprobó, quién lo aprobó, no lo sabemos. Entonces yo creo que a lo mejor hay algún cortesano de estos, porque realmente la presidenta de la Comunidad de Madrid ejerce un liderazgo muy personalista y está rodeada de personas. No hay más que verla cuando va al Parlamento de Madrid. Los aplausos, las vivas, todo esto. Y yo creo que es posible que alguno de sus máximos colaboradores pues haya dicho, pues presidenta, no te preocupes que ya te busco yo este piso, con la intención probablemente de que fuera la vivienda oficial. Porque si no... Pero habrá que regularlo antes, claro. Claro, pero es que si no tiene explicación. Es decir, es que cualquier otra explicación... con los datos que tenemos, porque claro, como no nos explican nada, nosotros podemos especular con los datos que tenemos, y con los datos que tenemos no se entiende nada. O sea, van a comprar un ático y no van a saber que no puede usarse de oficina. Que esto parece increíble. Pero es que es la explicación que dio la propia Ayuso, quiero decir. Pero como esa es una explicación increíble, Pablo, no podemos creérnosla. Luego tiene que haber otra. Es decir, que a ver, si hubiera una explicación, la tendrían que dar. Tú dices, ¿por qué no la dan? Pues a lo mejor es que no la hay. Porque si la hay, me parece absurdo que tengan este tema abierto, que cada vez que ella comparece le estén preguntando y que ella diga, ya ha dado todas las explicaciones, y los de Génova digan, ha dado todas las explicaciones. Bueno, y luego, aparte, la dirección del PP, pues, oye, que se explique ella, a ver si me entiendes.
Yo no creo que nadie vaya, en fin, a derramar muchas lágrimas porque Isabel Díaz Ayuso tenga un problema político. Te lo digo serio, porque... En Génova, ¿eh? En Génova, sí, no creo que... En fin, creo que, pues... ¿Algún champán se ha abierto? No, hombre, no, eso tampoco. No digo que para tanto, pero desde luego no es un problema de Génova. Génova dice tal, pero a ellos pues, el problema lo tiene Isabel Díaz Ayuso, que es la que han comprado o bajo sus órdenes porque ella no nos ha explicado si... ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Si ella lo sabía, si no lo sabe, es que no lo sabe. Es que, Borja, incluso si no hay explicación, si es lo que dice Lucía, de alguien se iluminó por su cuenta, decidió hacer esto, que es complicado pensarlo, pero pongamos que es eso, incluso si es eso, algo se tendrá que explicar a la ciudadanía, porque no es dinero que haya salido del bolsillo de esa persona, sino que eso lo han pagado todos los madrileños. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros, con Lucía, contigo. O sea, no es que no se hayan dado explicaciones han dado. El problema es que el problema para Cuca Gamarra, para la propia Ayuso, es que las explicaciones no son como los kiwis, que van al peso, ¿no? Las explicaciones, por mucho que des 15, 20, 25 explicaciones, si son mentira o son inverosímiles, puedes dar 35, que no sirven para nada. Pero no quiero decir, no es que lo diga yo, es que la primera explicación, la original, la fundante, digamos, fue desmentida, como tú decías, Pablo, en poco más de 3 horas, por ella misma. Es decir, la persona que dio la primera explicación la desmintió ella misma. Entonces, puedes dar 38 explicaciones de esa misma manera, si quieres, que no van a servir para nada. Pero es que yo sigo teniendo 3 preguntas que son muy básicas. La primera es ¿cuánto ha costado el ático? Porque no lo sabemos. Tenemos una información de prensa, no tenemos una información oficial. La segunda es, como decíais, ¿dónde está el expediente? Porque tiene que estar en algún sitio. De lo contrario, estamos hablando de responsabilidades jurídicas. Y tercero, ¿para qué se compró? Porque parece bastante inverosímil que se comprara para una finalidad que la propia legislación municipal impide. Pero más allá de eso, incluso siendo que las explicaciones no son como los kiwis y que permanecen 3 de las preguntas más importantes sin responder, parece que dentro del equipo de Ayuso han perdido el momentum, ¿no? Han perdido la magia, como mínimo, desde el viaje a México. Bueno, por ser claro, tampoco es que el equipo de asesores de Ayuso, quiero decir, los 3 productos más conocidos son las cañas de la libertad, que son una especie de versión canallita de las Freedom Fries, ¿no? De las patatas de la libertad. Pues esto es unas cañitas de la libertad, un eslogan de campaña comunismo o libertad, y disfrazar un hijo de puta con un hijo de fruta, que sospecho que es algo al alcance de un alumno de tercero de la ESO. Es decir, tampoco, ¿no? Ninguno de estos 3 grandes productos, quizá los más representativos de los asesores políticos de Ayuso, parecen directamente inspirados en la oración fúnebre de Pericles. Pero da igual, la magia de la democracia es que aunque algo nos parezca absolutamente mediocre a los más snobs y tal, si son eficaces, da igual. Y hasta ahora, por mucho que esos productos, algunos nos parecieran de una mediocridad notable, eran enormemente eficaces. El problema para Ayuso es que parece que están perdiendo momentum y que lo que antes, con independencia de la calidad del producto entregado, era enormemente eficaz, como mínimo en términos electorales, ahora me está dejando de serlo. Manuel. Bueno, yo voy a empezar con un matiz, ¿no? Explicaciones no ha dado ninguna. Porque explicar es contar algo, hacer claro lo confuso o lo difícil de entender, ¿no? Entonces, explicaciones dio 0. Porque todo lo que dijo son mentiras. O sea, no hay ninguna versión. Lo que ha dado son múltiples versiones, pero no hay ninguna versión en ningún aspecto que haya dado la presidenta Ayuso que haya sido verdad. Dijo que era que se iba a usar como oficina temporal. Es mentira, porque obviamente si Planifica Madrid compró para oficina temporal una vivienda que sabe que solo tiene uso residencial, debería haber destituido inmediatamente al consejero de presidencia, que es el presidente de Planifica Madrid. No lo ha hecho. Entonces eso fue la mentira inicial. Y luego todo lo que ha dicho Ayuso, pero todo es mentira. Por ejemplo, que Planifica Madrid compraba y vendía permanentemente inmuebles. Mentira. Del año 20 al 25, 6 ejercicios. Compró 2 inmuebles y vendió 1. Y así todo. Tendría que pedirte todo el programa para detallar las mentiras. Pero quiero que quede claro aquí que explicaciones 0, que es una cifra facilísima de recordar. Mentiras, todo lo demás. Hay 3 cuestiones. Habéis mencionado el para qué se compra. Pero para mí
obviamente el para qué se compra es interesante, pero hay 3 cuestiones clave que son las 3 que no he explicado. La primera es quién ordena la compra. Nosotros, mañana en Público, en un artículo, explicamos que en teoría solo hay 3 personas que pueden ordenar la compra. Una es la propia Ayuso, otra es el consejero de Presidencia, porque preside Planifica Madrid, y otra el consejero delegado de Planifica Madrid, que tiene, como casi todos los consejeros delegados, amplias funciones para comprar y enajenar bienes. Y ahí se termina el elemento absolutamente fundamental, que es quién ordena comprar un ático que solo se puede utilizar como vivienda para una empresa que no tiene ninguna otra vivienda y que solo tiene edificios. Pero igual el autor intelectual. Bueno, pero yo me voy a centrar en el material, que es la pregunta fundamental: ¿quién ordena la compra? Hay 3 candidatos, no sabemos quién es. A eso no ha respondido la Comunidad de Madrid. Segundo, ¿quién ejecuta la compra? ¿Vale? Porque alguien la puede ordenar, pero eso luego tiene una formalización. Alguien tiene que aprobarla y alguien va al notario a firmar. En principio, eso, volvemos, es el consejero delegado o el Consejo de Administración formado por 9 miembros, que todos son altos cargos de la Comunidad de Madrid, menos el consejero delegado. Todos altos cargos de la Comunidad de Madrid. Y la tercera pregunta, o sea, primera, ¿quién ordena comprar? Segundo, ¿quién aprueba la operación y quién la ejecuta? Y tercero, ¿quién iba a vivir allí? Porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que ella no iba a vivir allí. Bueno, pero como solo es una vivienda, y como en una vivienda lo que no podían montar es un circo, por ejemplo, tenía que ir alguien a vivir. Ella no era. Perfecto. ¿Quién era? ¿Para quién se compra? Porque, oye, a lo mejor la Comunidad de Madrid, en un ejercicio de comunismo bolchevique, iba a sortear el ático entre los funcionarios de la Comunidad de Madrid para que uno fuese a vivir allí. Oye, puede haber múltiples ideas, se le pueden ocurrir a Mar por la mañana, por la tarde, por la noche, según la hora, seguro que la idea es más o menos brillante, pero alguien tenía que ir a vivir allí, porque la alternativa es que compran un ático para que esté vacío, que tampoco parece muy responsable, ¿vale? Esas son las 3 grandes explicaciones y esas no ha dado ninguna. En este caso, ni siquiera ha mentido sobre ello, porque no ha dicho ha mentido sobre quién iba a vivir allí, porque yo comparto ahí que iba a ser ella, pero las 3, como dijo Lucía, las 3 grandes preguntas siguen sin contestar. 2 apuntes finales. En los últimos días, la señora Ayuso, con muy malos modales, ha reprendido y abroncado a los periodistas que le hacían preguntas, en un estilo que, si se me permite la ironía, es completamente bolivariano. Y que a mí... Hombre, la única no es. ¿Eh? La única no es. ¿La única qué? Que abronca a los periodistas. Bueno, pues como ahora estamos hablando de Ayuso, yo hablo ahora de Ayuso, igual que antes cuando hablábamos del gobierno, hablábamos del gobierno, porque es que si no, siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, pero hay otro detalle, que es que todos esos medios que hacen titulares rasgándose las vestiduras con el mundo bolivariano, en este caso no han dicho ni mu. Les parece bien que abronquen a los periodistas, a lo mejor porque, oye, la financiación que reciben es tan amplia que les parece bien los métodos bolivarianos cuando es tu líder que te financia la que utiliza métodos bolivarianos. ¿Por qué es un problema que no van a resolver fácilmente? Pues hombre, porque salvo que consigan enterrar desde el minuto cero las denuncias que están en los juzgados, la investigación básica que tendrá que hacer la jueza es pedir a Planifica Madrid los documentos que haya sobre la compra. Y aquí yo no estoy completamente seguro, como se ha dicho y se repite, que haya un expediente administrativo al uso. ¿Por qué? Porque la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, artículo 2.3, excluye a las sociedades mercantiles de la propia ley. Pero lo que sí que tiene que haber es alguna documentación que justifique por qué se ha comprado. O sea, no un expediente administrativo al uso, porque la compraventa, ¿no? Sí, bueno, obviamente, y una tasación independiente debería haber, ¿vale? Claro. Pero no un expediente administrativo al uso, porque para eso utilizan Planifica Madrid, porque es la sociedad que les permite hacerlo de la forma más opaca posible. ¿Vale? Al uso no será, pero tendrá que haber... Sí, ¿eh? Insisto, tiene que haber unos documentos que justifiquen esa compra, porque esa compra tiene sentido para Planifica Madrid, o sea, la finalidad de la compra, y una tasación independiente, como mínimo. Oye, que ojalá haya un expediente como tal. Yo solo digo que han ido a la fórmula más opaca y que la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, en su artículo 2.3, excluye de la propia ley, donde se explica lo del expediente administrativo, etcétera, a las sociedades mercantiles, que es la utilizada para comprarlo. Pero bueno, y con esto finalizo. Si la justicia hace el elemento básico, que es pedir
la documentación que haya en Planifica Madrid y en la Comunidad de Madrid, en Consejería de Presidencia, sobre la compra, pues se va a saber, con lo cual es bastante absurdo el empeño de Ayuso en seguir ocultando la verdad y mintiendo permanentemente sobre la adquisición. Salvo que crean que pueden parar también desde el minuto 1 el tema judicial, que aquí, como hemos visto cosas tan alucinantes como que se condene a un fiscal general sin pruebas, pues a lo mejor también consiguen eso. Pero a priori, con una sola gestión, una sola diligencia de investigación que haga el juzgado, habrá respuesta al menos a 2 de las 3 preguntas. ¿Quién ordenó comprar y cómo se ejecutó la compra? ¿Quién iba a vivir allí? A lo mejor no nos enteramos nunca, pero porque solo hay una respuesta posible a quién iba a vivir allí. Se llama Isabel Díaz Ayuso. Y después queda, pues efectivamente, el trabajo de la justicia, sí, el de la prensa, que por más que Isabel Díaz Ayuso esté diciéndole qué puede preguntar y qué no puede preguntar un periodista, pues me temo que mientras no llegue esta explicación, tanto la oposición como la prensa le va a seguir preguntando qué ha pasado con el ático. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero es que a la vuelta tenemos que hablar de otra polémica. En este caso, implica a un ministro, al ministro Puente y al jefe de Estado, a Felipe VI. Lo abordamos todo a la vuelta. Y ya les digo yo que el debate sigue encendido, con los micros apagados, continúa el debate. Imagínense cómo va a ser la vuelta, pero antes hay mucha gente preocupada por el tiempo. Jordi Carbó, buenas noches. Muy buenas noches. A ver, ¿qué nos espera para las próximas horas? ¿Empiezo por lo bueno o por lo malo? Siempre por lo malo para dejar un buen sabor de boca, va. Eres de los míos. Pues nada, mañana más calor que hoy. Resumiendo rápidamente, sumemos un par de grados a las temperaturas que hemos tenido esta pasada tarde y eso se traducirá en máximas de 35 a 40 grados en la mayor parte del país. Suben en el Cantábrico, donde no habrá tantas nubes como hoy. Se pasará calor, pero mucho más moderado. Mucho bochorno en el Mediterráneo, también en Canarias. Ahora tenemos algunas tormentas al sur de Castilla-La Mancha, de Extremadura, norte de Andalucía. Irán desapareciendo durante la madrugada, pero alguna alcanzará la Comunidad de Madrid trayendo de aquí 1 a 2 horas, rachas intensas de viento, pero serán breves. Y mañana en general, como decíamos, mucho más sol, a la espera de que el miércoles empiece a bajar la temperatura. El jueves este descenso alcance el Mediterráneo, donde el miércoles todavía va a hacer mucho calor, y a partir del viernes ya no nos preocupará tanto el calor como las tormentas y su posible severidad, que aquí iremos anunciando. Vaya, esta era la buena noticia. Sí, tormentas que con este calor y como tenemos el Mediterráneo tendremos que vigilarlas, pero después de más de 2 meses prácticamente de continuo de calor extraordinario, vemos ya el final para mediados de esta semana. Pues también es verdad. Carbó, un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Y en menos de media hora llega el larguero Álvaro Benito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. En Primera División, recién finalizado, Deportivo de La Coruña 1, Aubameyang, Elche 1, gol de Aguado. El miércoles tenemos el próximo partido entre el Atlético de Madrid y el Málaga. En total, la primera jornada de Liga, muy fácil de seguir, que se vea la ironía. 2 partidos el sábado, 2 el domingo, 1 hoy lunes, el Depor 1, Elche 1, otro el miércoles y la semana que viene, 1 el martes, 1 el miércoles y 2 el jueves. Es decir, en 7 días diferentes los 10 partidos de Primera División. En Segunda División, Sporting 0, Sabadell 0, ahora mismo en juego el Almería 3, el Dense 0 y abriremos obviamente desde Barcelona porque en Can Barça ya está Rodrigo Hernández Cascante. Pues casi nada, en media hora. Gracias, Álvaro. Adiós. Hasta ahora son las 11:02, las 10:02 en Canarias. Y lo decíamos antes, Óscar Puente vuelve a la carga contra Felipe VI. Ya saben que el ministro de Fomento fue muy duro con el rey por hacerse una foto con el agitador ultra Javier Negre. Aseguró en Twitter que esa imagen era ignominiosa. Este reproche público hacia la corona le valió las críticas de la derecha y tras eso el ministro insistió. Él se reafirmó en sus palabras y explicó pues que seguía pensando lo mismo. Pues bien, Joan Jimeno, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Joan, en una entrevista reciente el ministro vuelve a insistir, critica que Felipe VI haya cruzado, según él, una línea roja, dice que está indignado por ello y sostiene que no quiere un jefe de Estado que se haga fotos con Negre. Sí, Óscar Puente va un paso más allá de lo que ya había ido en Twitter y asegura que la Casa Real traspasó una línea roja permitiendo que el rey Felipe VI se fotografiara hace unos días con el agitador de ultraderecha Javier Negre durante la toma de posesión del nuevo presidente colombiano Abelardo de las Priellas. El jefe del Estado en el que yo tengo en mi cabeza no tocaría a Javier Negre ni con un palo. Quien ha cruzado la línea roja no es el gobierno, creo que es Casa Real. Creo que Casa Real debería haber medido mucho más lo que hacía en ese momento. Y no puedo ocultar mi indignación. Creo que es una imagen que no se debería haber producido y ojalá, espero que no se repita nunca. Ya había dicho el ministro en redes sociales que esa situación le parecía una ignominia por varias razones que ha repetido en una entrevista en Europa Press. Primero, estamos hablando de una persona que ha insultado grave y reiteradamente a la reina.
Lo segundo, ha insultado al rey. Lo tercero, es un profesional del bulo y de la difamación. Y lo cuarto, es un acosador de políticos progresistas y de sus familias. Ha explicado Puente que este asunto le toca de cerca porque Negre está imputado por un presunto delito de calumnias contra él y que la plataforma que dirige fue multada por publicar fotos de una de sus hijas cuando era menor de edad. Borja, ¿se equivoca el rey? ¿Se equivoca el ministro Puente? ¿O se equivocan los dos? Se equivocan los dos. Fíjate que nos hemos coordinado perfectamente y esto no estaba hablado. No, iba a decir justo eso, que se equivocan los dos. El uno por lo que podríamos llamar un exceso de cordialidad institucional y el otro por lo que podríamos llamar un exceso de sectarismo institucional. Y me explico. El problema de Felipe VI no es haberse hecho una foto con alguien que es ideológicamente más o menos incómodo. Es que no entiende el valor político que tiene una fotografía cuando se es el jefe del Estado, porque Negre no es un periodista, es un intoxicador. Pero tampoco compraría el argumento de Óscar Puente, porque decir que el jefe del Estado que yo tengo en mi cabeza no tocaría a Negre con un palo, más allá de lo que pensemos sobre la expresión en sí, convierte lo que debe ser una constitución institucional en una especie de test de pureza ideológica y de política personal. Y ahí es donde Puente se equivoca, porque un jefe de Estado no debería relacionarse únicamente con quienes consideran moralmente presentables, precisamente por eso, porque es el jefe del Estado y debería poder hablar o relacionarse incluso con personas que consideren moralmente discutibles. Por tanto, pues se da una cierta paradoja, ¿no? Felipe debería haber sido más consciente de que una foto puede legitimar y Puente tiene que ser más consciente de que un jefe de Estado no puede gobernarse por listas de tocables e intocables como si fuera Lednés. Manuel. Pues yo estoy bastante de acuerdo con Puente. Por lo siguiente, él da el siguiente argumento para su explicación, que yo es el que comparto, que es que él entiende que la lealtad, además pone el ejemplo con Pedro Sánchez o con el jefe de Estado, que la forma de entender la lealtad es decir lo que yo pienso. Y yo eso lo comparto plenamente. Yo creo que además, Lucía hablaba antes de los pelotas que rodeaban a Ayuso, y yo creo que... Y a casi todos, ¿eh? No, es que los del poder, digo. Y es que ahí iba, no te precipites, no estés ansiosa. No, que digo que no es Ayuso la única que está rodeada de pelotas. Precisamente... lo que defiende Puente de por qué puso ese tuit o por qué sus declaraciones es que la lealtad bien entendida es decir lo que piensas. Y yo eso me parece absolutamente fundamental. O sea, no tener pelotas cortesanos que a todo te dicen qué bien, qué guapo, qué alto, sino decir lo que piensas. Entonces, en ese punto creo que es muy difícil no estar de acuerdo con Puente. Luego, yo personalmente, aparte, comparto, digamos, que la opinión de Puente, más allá de que sea leal decir lo que piensas. Sí, yo creo que obviamente el jefe del Estado es verdad que es una figura que debe ser neutral y que tiene que estar por encima de cuestiones ideológicas sin más, pero hay una cuestión que es la democracia y quienes luchan por defender la democracia y quienes luchan por destruir la democracia. Para mí esa es la línea roja, ese es el límite y por lo tanto en Casa Real, igual que vigilan muy bien que no vaya saludando a otras personas que luchan, pues su objetivo es destruir la democracia, también tiene que hacerlo en este caso. Pero yo entiendo que esta última parte es más opinable, pero que desde luego la lealtad bien entendida es decir la verdad de lo que uno piensa, aunque lo que uno piense sea erróneo, yo ahí estoy al 100% con Puente. Lucía. Bueno, primero mi más rendida admiración hacia Óscar Puente, su capacidad de convertirse en el influencer de la izquierda, del PSOE y de la izquierda es fuera de toda duda, es el auténtico líder. Bueno, está Rufián. Bueno, ya, pero Rufián es... representa una posición política más minoritaria, es decir, no es tan global, digamos, como Óscar Puente, y además su capacidad, digamos, para usar una herramienta que parece que se ha convertido en el foco de la política española. A mí me gustaría que los debates de la política española fueran, digamos, un poquito más serios que los que se pueden tener en la barra de un bar, con ese tono. Habéis puesto al principio del
del programa en el asunto de la supuesta generacional, un señor que decía, ¿no? Un influencer que decía no sé cuántas cosas. Sí, ahora iremos con ellos, sí. En un tono absolutamente, en fin, pues de bar. Entonces yo creo que la política pues debe tener otro nivel, ¿no? Pero bueno, oye, además el gobierno constantemente, y todos estamos de acuerdo, está condenando el uso por parte de la red propiedad de Elon Musk, del radicalismo y de todas estas cosas que, en fin, y del veneno que está inoculando en la sociedad, pero ahí seguimos todos, ahí seguimos todos, en la red de Elon Musk, dándole dinero a Elon Musk. Oye, bien, Diego, contradicciones, cabalgar contradicciones, va bien, bueno, pero hay que decirlo, es decir, yo creo que la gente tiene que saber que esto es así. Bueno, y en segundo lugar, claro, yo no sé, me pregunto, el señor Puente, ministro del Gobierno, Lucía Méndez, periodista, Manuel Rico, periodista, ¿tienen que decidir a quién puede saludar al rey? Porque... Claro, es que a mí no me gusta, A mí este periodismo que hace no me gusta, este señor me cae antipático, este señor... No estamos en una democracia militante, nuestra Constitución no es militante, lo quiero recordar otra vez, es decir, que incluso tienen cabida las personas que quieren destruir la democracia, y el rey es rey, en mi opinión, rey de todos los españoles. Por tanto, establecer a quién puede o no saludar, o si el rey cuando ve a un señor tiene que darle la espalda, yo no sé si esto realmente es una cosa que sea, en mi opinión, no es una cosa muy seria. Francamente lo digo. Pero Lucía, has utilizado el verbo decidir, como has mencionado también a Manuel Rico, me siento interpelado. Es que el verbo no es decidir, es dar tu opinión. Es que hay una diferencia fundamental. Pero estáis diciendo el rey no debería haber hecho eso. Luego, por tanto, hay personas que pueden decidir a quién puede saludar al rey, o que la Casa Real... Yo no creo que la Casa Real expurgue a quién tiene que saludar. O sea, ¿tú crees que...? Porque hay muchísimas fotos del rey con activistas anti-OTAN, con activistas de rodeo del Congreso, hay miles de fotos del rey. Bueno, el rey ha recibido... el rey en la sesión de consultas ha recibido a personas que públicamente piden la República, y que lo hacen en el Parlamento y que lo hacen en los medios de comunicación. Es decir, esto además es una característica de la monarquía española, porque ya lo hacía Juan Carlos, que recibió hasta los de Batasuna y los de RC, que públicamente son republicanos. Es decir, ¿Me estás comparando a los de RC con...? No, te estoy diciendo no. A ver, este señor Javier Negre, que para empezar, yo cuestiono que se le esté dando tanta trascendencia, en mi opinión no la tiene. Oye, perdonadme, en mi opinión no la tiene, ¿vale? O sea, no creo que este señor tenga la suficiente personalidad, capacidad y sobre todo su trabajo, lo que él hace, que es ser efectivamente un activista, me parece que no es tan trascendente como determinadas personas o determinados sectores quieren darle. Pero es verdad que yo tengo que reconocer que, como yo a este señor le he conocido cuando era becario, pues realmente, claro, yo no le doy entendedme, o sea, no le puedo dar importancia, porque este señor yo le tuve allí en el mundo como becario, pues no le educamos bien, evidentemente. Parece claro que no le educamos bien, Manuel, no le educamos bien. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la vida, te puede salir mal, no pasa nada. Es un señor que se ha dedicado a ganar dinero a base de un activismo que a mí no me gusta y que deploro y que condeno y lo que queráis. Pero yo no creo que el rey, cuando le ve en un acto, tenga que darle la espalda. Es que me parece absurdo, porque es que tampoco es que el rey le recibiera en audiencia pública, ni privada. No le ha recibido en su despacho. Que eso, fíjate, sí sería otra cosa. Es decir, si el rey le recibe en audiencia, en su despacho, bueno, ahí estamos ya en una actividad institucional que tiene más trascendencia. Pero que le vea en un acto público, que se acerque a él y que le dé la mano, yo francamente no creo que eso tenga la trascendencia suficiente,
como para pedir la instalación de la República, lo digo de verdad. Yo desde luego creo que la República habría que instaurarla por 1000 motivos. Claro. Y yo me he centrado en Puente, y en sus declaraciones, y efectivamente, yo creo que en esa misma entrevista él habla del alma republicana, pero quien más ha defendido la monarquía en este país es el PSOE. Sin el apoyo de los socialistas en democracia, la monarquía le habría pasado mucho peor, y eso lo sabes perfectamente. Bueno, eso por supuesto. Eso cuenta, en fin, el propio rey lo cuenta en un libro, en memorias que publicó con Villalonga. Dice que cuando Felipe González le fue a ver por primera vez, el rey Felipe González le contó al rey que en tiempos de cuando Olof Palme ganó las elecciones, Olof Palme fue a ver al rey y le dijo: oiga, yo le he ganado las elecciones, usted ha ganado las elecciones, le dijo el rey, pero yo sé que usted es republicano. Entonces, dígame usted si realmente quiere otra forma de Estado o qué va a ser de mí, en definitiva. Y Olof Palme le dijo: bueno, vamos a probar a ver un año, un poquito, a ver cómo nos va. Y hasta hoy. Es decir, que un poco Felipe González lo que le dijo al rey es: pues mira, esto es lo que hay, nosotros somos republicanos, pero yo soy pues como los Palme. Pues digo, bueno, pues vamos a probar, y si va bien, si usted tal, pues y es así, es tal cual así, ya está. Ahí se sigue, en Claro. fin. Hablamos de Javier Negre, que él va presumiendo de estar muy próximo a Donald Trump, de poder incluso abrir las puertas de la Casa Blanca, él presume de eso. Y ya que hablamos de Trump, pues vamos a repasar lo último de la actualidad geopolítica, que sigue muy pendiente de estas idas y venidas del presidente de Estados Unidos. Por un lado, con la crisis de Hormuz. Hoy se cumplen los 60 días de alto al fuego que se dio con Irán para resolver las cuestiones pendientes, para intentar lograr un acuerdo de paz definitivo, y aunque lo cierto es que en estos días ninguna de las dos partes ha respetado la tregua. Desde ahí, desde Oriente Próximo, Elena Pelicano, buenas noches. Buenas noches. Ahí lo último que tenemos son expresiones grandilocuentes de las dos partes, con Irán anunciando la derrota completa de Estados Unidos, con Estados Unidos anunciando que pronto va a controlar solo el estrecho, y con Trump amenazando ahora también a Omán, diciéndole que si llega a un acuerdo con Irán para gestionar juntos el estrecho, también se va a convertir en su enemigo. No sé, Elena, con todos estos elementos, ¿qué se espera que pase en los próximos días? 60 días de tregua con Irán y ni un solo día respetado por ninguna de las dos partes. Bombardeos, ataques a buques y una retórica cada vez más dura. Teherán habla ya de una derrota total de Estados Unidos, mientras Washington asegura que controlará el estrecho muy pronto. Y Trump ha ido más allá. Hoy ha amenazado incluso a Omán, un mediador clave en el conflicto, y les ha advertido de que si alcanza un acuerdo con Irán para gestionar juntos el estrecho, se convertirá también en su enemigo directo. Con este panorama, lo más probable en los próximos días no es la calma, sino un aumento de la escalada verbal y el riesgo real de que algún incidente en el mar termine encendiendo lo que hoy es solo una guerra de declaraciones. Y mientras, lo contábamos el viernes, la situación en Palestina sigue siendo un infierno. Lo está siendo para quienes viven en Cisjordania, que están siendo acosados, agredidos por colonos israelíes, pero muy especialmente lo está siendo para los de Gaza, donde la muerte por los ataques del ejército de Netanyahu convive con el hambre, con la falta de agua potable, el hacinamiento, la falta de medicamentos. Pues bien, en este contexto, un representante de Trump, su cuñado de hecho, se ha reunido con Netanyahu no para pedirle explícitamente que frene estas salvajadas, y que es verdad que han llegado a algún acuerdo sobre agua potable, que ya veremos cómo se materializa, sino para instarle a acelerar el plan de Estados Unidos para la Franja, Elena. El yerno de Trump, Jared Kushner, se reunió hoy con Benjamin Netanyahu, pero no para frenar la ofensiva en Gaza. Al contrario, para presionarle a que acelere el plan estadounidense para la Franja. Mientras la muerte por los bombardeos convive hoy con el hambre, la falta de agua y la escasez de medicamentos. Netanyahu, mientras tanto, insiste en que el ejército no se moverá hasta que Hamás entregue todas sus armas, y la milicia pide el cese total de los bombardeos. Y el mensaje llega desde el propio gobierno israelí, que no deja lugar a dudas. El ministro de Seguridad Nacional, el ultra Itamar Ben-Gvir, ha pedido públicamente eliminar cada noche a 30 o 40 personas en Gaza. Más de 1.200 palestinos han muerto desde el alto al fuego el pasado octubre, según el Ministerio de Sanidad de la Franja. Todo ello sin un plan real para reconstruir el enclave y devolver la vida a una Gaza en ruinas. Pues hemos pasado por Irán, por Israel, por Palestina, todavía nos queda Corea, porque resulta que Trump se arrepiente de las maniobras militares conjuntas que su país va a llevar a cabo de manera, pues eso, de la mano de Corea del Sur, con un socio histórico de Estados Unidos. Dice que esto puede cabrear a Corea del Norte, con quien se lleva bien, pero que ya es tarde para cancelar las maniobras. Ante esto, corresponsal en Asia, Adrián Foncillas, buenas noches. Buenas noches, Pablo. La pregunta es,
¿Qué pasa entre Estados Unidos y Corea del Sur? Es decir, ¿por qué se han resentido las relaciones, si tiene algo que ver con la guerra de Irán? Y segundo, ¿qué busca Trump con su acercamiento al régimen de Corea del Norte? No empezaron con buen pie Trump y Kim Jong-un, con uno llamando al otro hombre cohete y el otro al uno viejo gaga, mientras se cruzaban amenazas de destrucción masiva. El clima cambió de repente y protagonizaron cumbres históricas en Singapur, Hanoi y la frontera coreana que dejaron fotografías para la hemeroteca y nada más. De la última reunión se levantó Trump sin ni siquiera haber probado el banquete ya servido. Tras el mandato de Biden vuelven los rumores insistentes de nuevas negociaciones en las que, por cierto, no se sabe muy bien de qué hablarán porque Pyongyang ya ha incluido en su constitución el carácter nuclear del país e insistido en que no volverá a colocar sobre la mesa el sacrificio de su arsenal atómico. En este contexto, con Trump recordando la buenísima relación que le une a Kim, ha llegado este súbito y profundo afeitado de unas maniobras conjuntas que siempre descomponen a Corea del Norte porque las ve como ensayos de invasión. Este guiño a Pyongyang inquietará aún más a Corea del Sur y Japón, sus tradicionales aliados en la región, que ya escuchan a menudo a Trump quejarse de la onerosa factura del paraguas militar estadounidense y preguntarse por qué su país mantiene ahí a decenas de miles de tropas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pues en fin, así está la geopolítica, así está el juego de ajedrez de Donald Trump, pero a la vuelta vamos a volver a casa y vamos a volver para terminar como hemos arrancado el programa, hablando de pensiones, hablando de pacto entre generaciones, hablando de si hay privilegios en unos o en otros, hablando de los jóvenes. Va a ser en nada. Hora 25. Pablo Tallón. Y seguimos con Manuel Rico, Lucía Méndez, Borja Barragué para hablar de pensiones. Porque lo decíamos en portada, en contra de ciertos discursos, la situación de los pensionistas no es ni mucho menos ese mundo de lujos y de excesos que algunos intentan vender. Por lo menos no es así para la mayoría. Estefanía Salvatierra, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Porque claro, cuando vamos a los datos, lo que encontramos es que casi la mitad de ellos, casi la mitad, cobra por debajo del salario mínimo, por debajo de unos 1.200 euros. Y Estefanía, solo 2 de cada 100 tiene derecho a la pensión máxima. Sí, el 46% de quienes cobran una pensión de jubilación reciben menos de 1.221 euros al mes, es decir, menos del salario mínimo interprofesional. La cuantía más repetida es la que va entre los 850 y 950 euros. En esta franja están Rosa y Enriqueta. Nos las encontramos en el mercado de Puente de Vallecas. Cojo el autobús y me vengo aquí, porque en el barrio no se puede comprar. Hay que pensarlo, escribirlo y saltar mucho de un sitio a otro. No se puede comprar todo en el mismo sitio, hay que ir a varios sitios. Ya me ayudan mis hijos. Ellos ya me echan una manilla. Desde 2018, la pensión media de jubilación ha aumentado un 45% y a pesar de que el Gobierno fijó por ley la revalorización de las pensiones acorde al IPC, al 80% de los españoles que todavía no se han jubilado creen que las reformas que se han implantado son insuficientes para asegurar el pago de sus pensiones. Claro, todavía hay quien dice ya, pero es que este pensionista ya tiene una casa pagada, no necesita tanto dinero como un joven. Pues Estefanía, otra vez los datos dicen que no es exactamente así. Ya casi 1 de cada 10 de las personas mayores de 65 está viviendo de alquiler, pero es que lo que dicen los datos es que la tendencia va a ir a más. Poco a poco, lo de compartir piso a cierta edad se está convirtiendo en algo más habitual de lo que parece. Según la plataforma de mayores y pensionistas, 700.000 personas mayores de 65 años comparten piso. Uno de ellos es Tino. Tiene 69 años y esta mañana ha estado en Hoy por Hoy. Compartimos el piso 2 mujeres y 2 hombres, gracias a que la persona que alquila el piso pues es solidaria y no pone los precios que hoy se están dando en el mercado. ¿Cuánto pagas por ese piso compartido, Tino? El 35% de mi pensión. Reconoce que nunca se imaginó vivir así a esta edad, pero lo considera un ejercicio de vida y de cultura. Una vez al mes se permite un capricho. Para mí es un lujo ir a comer un menú por ahí fuera. Por suerte, una vez al mes me lo puedo permitir. Encontré un sitio donde un señor cocina muy bien y a un precio razonable. Tino consiguió este piso gracias a la entidad Hogares Compartidos en Valencia. Decimos que esta manera de vivir será más habitual en los próximos años porque a ello obliga el precio de la vivienda y también lo reflejan los números. El 20% de quienes tienen entre 55 y 65 años viven de alquiler.
Pues claro, nos queda un par de minutos por cabeza para comentarlo, pero Manuel, ver a tanta gente, porque hay mucho influencer, hay opinadores diciendo la generación langosta han arrasado con todo, unas pensiones desorbitadas, por eso los jóvenes no podemos vivir bien. Con estos datos encima de la mesa, casi la mitad cobrando menos de 1.200 euros, en fin. Bueno, a ver, la única o la principal duda ahí es quién financia esas campañas, ¿no? Porque yo recuerdo, hace más de 20 años, creo, haber encargado un reportaje sobre cómo se llevaba 20, 30 años explicando que las pensiones públicas estaban finiquitadas, que iban a hundir el sistema y que no había opción de pagarlas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que dejar claro. Aquí hay una serie de personas y de entidades, básicamente los que tienen interés en fomentar al máximo las pensiones privadas, que llevan 5 décadas anunciando el fin de las pensiones públicas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que todas esas cuentas sobre una generación que explota a otra y que no se puede pagar es simplemente mentira. Vosotros habéis explicado con perfección toda una serie de datos y la realidad tal cual es ahí. Pero es que yo voy a ir al otro lado de la moneda. Por supuesto que se pueden pagar las pensiones, esto y más. Si hubiese un sistema tributario, un sistema fiscal justo, pues por supuesto que se podría. Lo que pasa es que tenemos un sistema fiscal que recae básicamente sobre los trabajadores y donde las grandes empresas, las grandes multinacionales y los multimillonarios no pagan lo que les corresponde y no se ajusta a la sacrosanta Constitución, que en uno de sus artículos dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo, y en este país el sistema fiscal no es suficientemente progresivo. Por lo tanto, todos esos análisis responden a unos intereses de personas y entidades muy concretas y muy determinadas. Y la realidad es la que vosotros acabáis de exponer. Y los influencers mienten, ¿están pagados o son ignorantes? O las dos cosas. Borja. Sí, tiene un problema muy importante. Ese análisis tiene un problema muy importante, y es que oculta la importancia de la clase social. Y no digo esto desde una perspectiva marxista ni nada, sino desde una perspectiva meramente analítica. La justicia intergeneracional no exige que cada persona y cada generación tenga lo mismo. No exige que un joven de 15 años tenga lo mismo que una persona de 70 años. Esto es absurdo, porque el patrimonio se acumula con el tiempo. Ahora bien, y precisamente por eso, lo importante es el punto de partida. Una persona mayor de ingresos modestos, pensión modesta y sin vivienda, todo el mundo entiende que no está mejor que un joven que ha heredado 15 pisos. Lo importante, y por eso en términos de movilidad social de lo que se trata es de igualar en el punto de partida, lo importante es que cada generación tenga las mismas oportunidades de construir con el tiempo y en el futuro. No que todas las no todas las cortes tengan lo mismo, y desde luego la justicia intergeneracional no va de una guerra entre generaciones, sino de la posibilidad de que el ascensor social funcione. Lucía. Pues completamente de acuerdo con Borja. Es decir, hacer de los problemas sociales que hay en España un asunto de combate generacional, culpar a los pensionistas de que los jóvenes no puedan comprar vivienda, es algo verdaderamente que nadie, en fin, serio y responsable debería hacer, porque no es así. Y efectivamente creo que la clase social es una explicación para lo que está pasando, y creo además que el ascensor social averiado también es otra explicación. Dicho lo cual, yo sí creo que la juventud española, y por cierto, la infancia, todas las ONGs dicen que la infancia española está desprotegida y que hay mucha pobreza infantil. Incluso el propio gobierno lo reconoce. Es decir, que yo sí creo que la juventud está desprotegida, que la juventud es vulnerable, y que en ciertos casos hay un cierto desamparo. Es decir, cuando una generación entera no puede independizarse de su casa, tiene que seguir viviendo con sus padres hasta X hasta años, los 30, según la media en España. O más. No puede tener una familia, no puede tener hijos aunque quiera. Es decir, esto es un problema para un país.
pero la culpa de eso no la tienen los pensionistas. Yo ahí es decir, añadiría entiendo que además es verdad que desde el año 8, de la crisis del año 8, pasando por los durísimos recortes del año 13, del año 14, del año 15, todos los recortes han ido a parar. No a los pensionistas no se les ha recortado prácticamente nada la pensión, se les sigue considerando que no estoy yo pidiendo que se les recorte, pero lo que digo es que es verdad que los pensionistas han sufrido menos la pérdida de poder adquisitivo que la juventud. Y esto también Borja, es un dato. me quedo sin tiempo para escucharte porque nos quedamos sin tiempo, pero sí que os agradezco a los tres. Manuel Rico, el debate seguro que va a seguir porque va surgiendo, ¿eh? Manuel Rico, Lucía Méndez, Borja Barraguer, gracias a los tres. Gracias a vosotros, buenas noches. Y gracias también, oyentes, por acompañarnos. Mañana más Hora 25. Ahora llega El Larguero con Álvaro Benito. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.